Que el Señor les bendiga grandemente. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Pastor Alberto y por favor, estamos justamente aquí para ayudarles, para servirles. Les bendecimos en el nombre del Señor. Hoy tenemos un tema que viene a continuación y que tiene que ver con, no es el manto, es el poder de Cristo Jesús. Así que por favor, ánimo y continúe con nosotros, que viene mucho más de Dios, del Señor y de su santa y bendita palabra. Continúe con nosotros. Ya estamos entonces en este momento justamente para tener un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda, un tiempo de comunión con Dios, porque es lo que usted y yo más necesitamos en nuestros días. Estos tiempos son realmente de bendición, son muy edificantes. Todos nosotros, a nadie nos sobra una oración. Todos nosotros necesitamos que nos bendigan, mucho más de alguien que ha sido llamado y apartado justamente porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que con esa bendición, con esa base sólida de la palabra de Dios, sabiendo que tenemos un llamamiento justamente para orar por sus necesidades, vamos a orar. Padre nuestro, Padre bendito, venimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para poner, Señor, la vida de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de toda la familia, esposos, esposas y todas las personas, Señor, que estamos orando en este momento por los abuelitos, por las abuelitas, por los tíos, por las tías, por los primos, por los sobrinos. Señor, que el poder y la autoridad de Dios bendiga grandemente. Señor, que en esta hora, en este momento, se suelte una palabra de poder, que se suelte una palabra de unción, de bendición en favor de todas las necesidades, Señor, que las personas tienen y que tenemos. Señor, que tú bendigas desde este ministerio que es tuyo, Señor, que es tuyo, Padre bendito, que el poder de Dios suelte una palabra en miles y miles de personas, Señor, para que bendigan y apoyen este ministerio, para que nos ayuden a compartir la bendita palabra de Dios, para que, Señor, las personas, tú les toques el corazón, mi Dios, y que puedan, Señor, ser socios ministeriales nuestros en compartir y ayudar para que esta palabra de Dios llegue a miles y miles y millones de personas que tanto necesitan de Dios. Padre bendito, Padre amado, Dios todopoderoso, que usted literalmente haga un derramamiento del poder, de la autoridad, de la gracia y la bendición de nuestro Padre Celestial. Oramos, Señor, para que sus favores y sus misericordias, Señor, nos cubran, nos guarden, nos bendigan y nos acompañen siempre y siempre, oh Dios Todopoderoso, porque en ti confiamos. Mira a los enfermos, mira a los débiles, mira a todos los necesitados que en este momento, Señor, nosotros oramos por ellos, por los que no tienen un trabajo, por las personas que necesitan sufragar sus gastos, Señor, de estudio, de colegio, de universidad, de casa, de hogar, de familia, de alimentos, de servicios básicos, necesidades de salud, Señor, que el poder de Dios se derrame grandemente, Señor. Desde ya oramos y bendecimos a aquellos que levantes de ese lecho del dolor, de esa cama, de ese hospital, de esa clínica, Señor, para que las personas estén bien de salud en el nombre de Jesús y por el poder y la autoridad de tu presencia. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, continúe con nosotros. Si usted tiene tiempo también para enviarnos sus peticiones de oración por nuestras redes sociales que van a aparecer en este momento, nos puede escribir por interno y por supuesto, con muchísimo gusto, nosotros vamos a orar. Tenemos un compromiso para orar y para bendecir a todas las personas. Siga con nosotros, por favor. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados
pecados encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
Estamos entonces en este momento para compartir la palabra de Dios. Y recuerden, no fue el manto, es el poder y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a dar lectura a la bendita palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, y los versos del 25 al 34, y dice así la bendita palabra de Dios. Le va a aparecer en pantalla el texto de la Biblia y usted puede orar. Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y por nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mis queridos hermanos, hoy nosotros estamos frente a una situación que no es fácil. No se puede tomar a la ligera una situación, una mujer que tenía muchos años enferma. La Biblia describe también en los pasajes paralelos a esta porción que ella había gastado aún en médicos mucho dinero, muchísimo dinero, porque no es fácil sobrellevar en cualquier tiempo de esta vida, de este mundo, una situación como esta, porque justamente los gastos médicos, los asuntos de salud, desfinancian una persona, una familia, y ustedes ya saben la situación. Pero aquí nosotros encontramos una palabra de poder, de gracia y de misericordia, cargada de mucha fe. Una palabra de humildad, una persona que puso su mente a trabajar como debería ser la vida, la mente, la conducta, el comportamiento de trabajar y pensar las cosas para bien, ¿verdad? Esta mujer que por unos breves segundos tuvo la capacidad de analizar la situación y cómo poder ser sanada, obviamente con la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Había una multitud, como siempre, era constante, era cuestión de todos los días, esa gran multitud que la gente le seguía, le servía y buscaban de Dios porque sabían, estaban conscientes que era el único que podía hacer un acto de fe, de sanidad, de buenas obras y de ayuda realmente para poder sanar la vida de todas las personas que estaban enfermas. Por eso una gran multitud le seguía. Posiblemente muchísimos eran sanados por el poder y la autoridad del Señor, y era prácticamente un derramamiento, era una lluvia, era una gracia bendita, era una atmósfera de su poder y de su presencia en favor de todas aquellas personas que estaban allí tan necesitados de Dios, tan necesitados del amor de Cristo Jesús. La Biblia nos describe claramente de esta mujer que tenía 12 años que padecía de un flujo de sangre. La Biblia no describe aquí que si tenía quistes, si tenía miomas, no habla de eso, pero era algo muy parecido posiblemente como una situación como esa, porque es el diagnóstico médico que nos permite ver por qué esta mujer padecía de flujo de sangre. Era muy fuerte, y eso pues me imagino que ese tipo de hemorragias de alguna manera o de muchas formas le debilitaban a ella en su estado de salud. Evidentemente no hay alimento, no hay hierro que aguante un flujo de esa forma, de esa manera, porque desgasta la vida y la salud de las personas. Ese era su padecimiento.
Ese era el diagnóstico que ella tenía, ¿no? Así que la Biblia nos describe aquí que había sufrido ya mucho tiempo y que había gastado todo lo que tenía en médicos. Así lo describe claramente aquí el verso 26 del Evangelio según San Marcos capítulo 5. Había gastado, ¿no? Mucho dinero, muchísimo dinero. Posiblemente esta mujer estaba ya en la quiebra, estaba en bancarrota, estaba con una escasez muy acentuada de dinero, ¿no? Así era la situación. La Biblia no habla aquí ni de esposo, no habla aquí de hijos, no habla de familiares, posiblemente era sola, era viuda. Bueno, no sabemos la condición de aquella mujer. Pero lo que sí describe aquí la palabra de Dios es que lo había gastado todo lo que tenía y nada le había hecho bien, en nada le había aprovechado, antes le iba peor, ¿verdad? Como ocurre, no siempre, pero en ciertas ocasiones cuando usted va a los médicos, que a pesar de los gastos, la medicina, las recetas, no sé cómo le llaman en su país, pero los gastos médicos y pues los medicamentos, esta mujer no había alcanzado justamente tener una salud estable, una salud como ella hubiera anhelado, hubiera querido realmente para estar bien y poder realizar sus tareas, sus labores con normalidad, como muchas personas hoy en día, ¿no? Necesitan de Dios para estar bien y para poder estar bien por ellos mismos y también por los demás. La Biblia nos habla que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud, una mujer que muy a pesar de su estado de debilidad, tuvo el entendimiento, tuvo el discernimiento, tuvo la comprensión, porque hay gente que no tiene esto, ¿ah? Tiene de todo menos esto. Entonces tuvo la sabiduría, tuvo la perspicacia realmente para poder decir el Señor va así, de esta manera, ¿no? Allá está la multitud, yo me voy por acá, doy el cruce y llego lo más pronto, lo más cerca y ahí me meto, ¿no? Ahí me meto, ¿no? Ahí me meto, ¿no? Y llego. Quiero tocar al Señor porque yo tengo la fe que si yo lo toco, yo voy a ser sanada. Miren, ese era el criterio, el pensamiento de esta mujer. Esa era su planificación, era lo que ella quería hacer, ¿verdad? Y la Biblia dice que vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, yo voy a ser sanada. Ella estaba bien clara que el único que le podía ayudar era Jesús. El único, no había quien, porque si no, las demás calles sin duda que por la multitud que seguía al Señor, a lo mejor que estaban vacías. Pero ella dijo, esta es la única oportunidad que yo tengo aquí. Y la Biblia dice que tan pronto como tocó el manto del Señor, enseguida la fuente de su sangre se secó, se detuvo y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mis queridos amigos y hermanos, sin duda que esta porción de las Sagradas Escrituras nos dejan ver el poder y la autoridad. Y si Dios es tan bueno que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero estas circunstancias donde ya no sabemos dónde ir, dónde recorrer, porque yo mismo, como en las funciones pastorales, hemos atendido a personas que me han dicho, Pastor Alberto, es que yo ya no sabía dónde ir, para dónde caminar, para dónde correr, a qué médico ir. Y yo le dije, bueno, lo entiendo, pero se te olvidó al médico de médicos. Se te olvidó buscar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Su nombre es el Cristo de la gloria. Su nombre es aquel que tiene poder para partir el agua en dos, para que los vientos y la mar le obedezcan con poder, con autoridad, porque Él habla con la propia autoridad del Padre amado, del Padre celestial. Mis queridos amigos y hermanos, esta mujer se dio cuenta que el único que podía ayudarle era Jesús y que tenía que tocar el borde de su manto, más que sea penita el borde abajo, sin infringir alguna lesión, ni mucho menos de carácter irrespetuosa. No, para nada. Ella quería
tocar el borde de su manto, porque ella tenía la fe, ella tenía la clara convicción que era la manera en que ella podía ser sanada. Y miren, y vaya que el Señor Jesús le dio gusto en esto bonito, en esto de su sanidad. Sin duda esa mujer llegó a tener un día maravilloso, un día espléndido, un día donde pudo sentir la gracia de Dios, que el sacrificio de Cristo jamás fue en vano, que el caminar el Señor Jesús por aquellas calles polvorientas, en medio de toda aquella multitud necesitada, no fue en vano, y que esta mujer fue fruto y producto de su ministerio y de su labor social, espiritual, ministerial, con que el Señor hizo allí justamente en medio de toda esa población. Dice que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado el borde del manto? ¿Quién me ha tocado mis vestiduras? Y la mujer, al verse descubierto, dijo: Señor, soy yo, porque he tenido esta enfermedad, pero se me detuvo el flujo de sangre, la hemorragia se me detuvo, Señor. Y Jesús la miró con tanto amor. Mis queridos amigos, el manto era muy importante, el manto, porque tenía que ver con lo que cubría el rostro y la presencia, el cuerpo del Señor Jesús. Pero en sí no era el manto, era Él, la esencia de Él. Era el Cristo de la gloria, era el Cristo todo suficiente, que en ese momento estaba evidenciando su poder para poder ayudar, para poder levantar, para poder sanar y para traer una palabra de unción como la que estamos trayendo en esta hora, y luego de unos minutos nuevamente una oración, una palabra de poder, una palabra de autoridad, una palabra que levanta, que resucita, una palabra que, si es necesario un milagro en el Cristo de la gloria, pues un milagro vamos a tener en el nombre de Jesús. Y hemos de ser constantes, perseverantes para la bendición espiritual, económica, ministerial, de salud, financiera, de bienestar. O sea, hemos de ser constantes. Hay gente que es constante por un día, hay gente que es constante por una semana, por un año, por una década y por todo el tiempo. Bendito sea el nombre de Dios por aquellos que son constantes todo el tiempo que se necesita caminar y mirar con fe y autoridad en el Cristo poderoso, en el Cristo Dios todo suficiente. Hemos de tener paciencia, hemos de tener gracia ante Dios, hemos de buscar el rostro, hemos de tener humildad, obediencia, sinceridad, porque no fue el manto, fue el poder y la autoridad de Dios. No fue el manto, fue la presencia poderosa del Cristo todo suficiente. No fue el manto, era el mismo Cristo en persona, evidenciando, derramando de su amor, de su gracia maravillosa, infinita, para con esta mujer que ya no tenía dinero, que lo había gastado todo, que tenía muchos problemas, sin dudas, muchas dificultades, como muchas personas hoy en día que ya no tienen dinero, ya no saben qué hacer, no saben para dónde caminar, no saben para dónde correr. Pero el Cristo de la gloria, el Cristo Dios todopoderoso, todo suficiente, está justamente allí para ayudar, para cubrir, para proteger, para bendecir y para levantar y para soltar una palabra de fe y de poder. No fue el manto, fue la presencia de Dios, fue la presencia del Padre allí en la vida, en la persona del Señor Jesús, y la presencia del Espíritu Santo tocando, deteniendo la enfermedad y pues trayendo sanidad a esos cuerpos tan debilitados y necesitados. La Biblia nos habla que dice que Jesús le dijo: hija, tu fe es la que te ha salvado, ve en paz y queda libre de ese azote. No es tu fe, es la fe en el Cristo de la gloria, lo que tiene que ver y lo que tenemos nosotros que afianzarnos, que agarrarnos, ¿verdad? Y mirar a Dios con fe, con gozo, con paz, con paciencia, con alegría, para que el Señor vea la disposición de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestros pies, de nuestra boca, porque en conjunto
nuestro cuerpo, nuestros sentidos tienen que alabar, glorificar y bendecir el precioso y santo nombre de Cristo Jesús para que nosotros podamos ver sus obras, sus grandes hechos y sus maravillas evidenciados justamente en la persona de todos aquellos que necesitan de la gracia, del amor y la bendición de nuestro Padre Celestial. Por eso en este momento me dirijo a aquellos que están postrados en una cama. Me dirijo en este momento a todos aquellos que tienen una necesidad, porque si la fe es necesario, pues fe hemos de tener, aunque sea como un grano de mostaza, para avanzar, para crecer, y que esa fe nos ayude a renunciar de toda atadura, de toda opresión, de todo lo que en algún momento se le ha abierto al diablo, al enemigo, puertas abiertas que no te permiten ver con fe y la concretación de tu oración respondida, de tu milagro, de tu sanidad. Hemos de ser perseverantes en fe. ¿Para qué? Para ser libres del azote. No solamente el azote de la enfermedad, sino de la opresión económica con que muchas personas están y que han pasado, pero que sabemos que Dios nos puede librar completamente, no solo del azote de la enfermedad, sino de todos los azotes. De todos los azotes que en el mundo hay, que existen y que de alguna manera han llegado a nuestra vida por muchas razones, porque le hemos dado lugar, porque le hemos dado cabida, porque hemos caminado en una senda minada, nos ha explotado, pero aquí estamos de nuevo, Señor, oh Dios Todopoderoso, para encomendar nuestras vidas al Todopoderoso, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y poder ser libre de aquellos azotes, porque no es el manto, es la vida misma en persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día hablándonos a través de su palabra, no como una palabra muerta, sino como un libro más actual que aún el mismo periódico del día de mañana, por muy importante que sea este periódico. Esta es la voz de Dios, es la palabra de Dios. No lo leas jamás como una letra muerta, como leer el periódico que leíste y no entiendes nada. No, lee para entender, lee para cambiar, lee para que tu vida sea transformada por el poder y la autoridad de la sangre de Cristo, ¿verdad? De sus principios, valores y fundamentos, como es la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, Padre bendito, en esta hora, Señor, te agradecemos por todo lo bueno, por todo lo grande, por todo lo hermoso, por todo lo maravilloso que eres. Te agradecemos, Señor, por todas tus obras, por todas tus piedades, por todas tus bondades, por todas tus maravillas. Señor, derrama de tu poder y de tu palabra, que Señor, de tu parte venga eso, pero que de nuestra parte sea la fe, la constancia, la perseverancia sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso venimos en esta hora, Señor, ante el trono de la gracia de Dios, ante las cortes de Dios y del cielo, Señor, para pedir el oportuno socorro y que nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros ruegos sean recibidos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, muchísimas gracias. Levanta, Padre bendito, Padre amado, es nuestra oración, nuestro clamor a los enfermos. Mira esas peticiones que han llegado, Señor. Mira nuestras redes sociales, mira los teléfonos, mira las computadoras, mira los cuadernos donde tenemos anotados, Señor, cada petición. Que el poder, que la autoridad de Dios se derrame con gran bendición, Señor, que ustedes del mismo cielo suelte una palabra de poder, de autoridad y bendición para sanar, para cambiar, para transformar, para restaurar, para levantar, para sanar, oh Señor, con todo poder y autoridad. Que usted sea nuestro ayudador, nuestro proveedor, nuestro sustentador, en el glorioso y precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición, por favor, no duden en suscribirse y que usted nos pueda apoyar realmente suscribiéndose en todo y nos ayude a compartir la bendita palabra de Dios. Sé que esto va a ser de bendición. Dios le va a bendecir a usted por todo aquello. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad
Entre tanto, compartimos todos los días una lámina de la bendita palabra de Dios y le bendecimos a usted y a toda su familia, a todos sus seres queridos y amados con nuestras oraciones. En la distancia les abrazamos con nuestras oraciones. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Inmensas bendiciones.